La palabra sanadora del Señor estará en Mateo capítulo 17, versículos del 14 al 21. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático, y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo aquí. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, le dijeron: ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: Por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Este es un pasaje en que tiene que ver como tema principal el rendimiento del creyente después de haber recibido a Cristo. Y llámese rendimiento tal como lo dice el diccionario: fruto del trabajo o el esfuerzo de una persona, o también fruto o utilidad de una cosa en relación con lo que cuesta, con lo que gasta, con lo que en ello se ha invertido, etc. Antes de empezar, vamos a hacer una breve introducción para ver el contexto. Jesús ha regresado del monte de la transfiguración. Él junto con Pedro, Jacobo y Juan estaban bajando desde la montaña donde Jesús ha revelado su identidad, su misión y destino. Revela su gloria y proporciona una vista del futuro de lo que será el reino de Dios. De hecho, en el pasaje de la transfiguración empieza así. Veamos en Lucas capítulo 9, versículo 28. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Aquí hay una verdad espiritual, ya que el número 8 en la numerología hebrea tiene que ver con el reino y también está relacionado con redención. Y fíjese lo que dice un versículo antes en Lucas capítulo 9, versículo 27. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Los que Jesús tomó para subir al monte eran sus más cercanos y adelantados en la fe, pero aún así se rehusaban a morir en la carne, por eso fueron partícipes de una pequeña muestra del reino. Luego, cuando volvieron abajo y enfrentaron a un problema oscuro, con un padre desesperado, un muchacho poseído y 9 discípulos al pie de la montaña impotentes, que no se han rendido totalmente ante la voluntad de Dios, porque la autoridad del poder que Jesús les envió a hacer no se hizo manifiesto. Empezamos entonces en el versículo 14 de nuestro pasaje. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él. Cuando el Señor junto a los otros 3 discípulos bajaron, se encontraron con una gran multitud y había una gran discusión entre sus 9 discípulos que se habían quedado y los escribas. Veamos en el libro que lo detalla mejor, en Marco capítulo 9, versículos del 14 al 16. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos, y escribas que disputaban con ellos, y enseguida toda la gente viéndole se asombró, y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Es decir, cuando el Señor y sus 3 discípulos, que él los tomó para ir al monte de la transfiguración, Pedro, Jacobo y Juan, bajaron, vieron que había una gran discusión entre los 9 discípulos que se habían quedado y los escribas, en torno a un padre desesperado por lo que le acontecía a su hijo, que trajo a los discípulos del Señor que no habían ido con él al monte, y que éstos no habían podido sanar al tal endemoniado, en donde por supuesto los escribas, que siempre estaban buscando la oportunidad de que Cristo, o en este caso sus discípulos, fallaran en algo para poder acusarlos, vieron la oportunidad de increparlos y burlarse de ellos. Dice también estos versículos que recién leímos que cuando vieron al Señor se asombraron porque el semblante seguramente fue muy diferente cuando bajó desde el monte de la transfiguración, porque estaba investido de la gloria de Dios, tal como le pasó a Moisés cuando recibió las tablas de la ley. Dice Éxodo capítulo 34, versículo 29. Y aconteció que, descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Así que, volviendo a nuestro pasaje, viendo este padre acongojado, se arrodilla con un corazón contrito y humillado y le dice al Señor:
En el versículo 15, Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Ya hemos explicado en otros estudios lo que es la misericordia de Dios. Hemos dicho, según las Escrituras, que para tener misericordia debemos primero sembrar justicia. Dice Oseas capítulo 10, versículo 12. Sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia. Harad para vosotros barbecho, porque es tiempo de buscar a Jehová, hasta que venga y os enseñe justicia. Por eso justicia es lo primero que debemos buscar. Lo dijo el Señor en Mateo capítulo 6, versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Para ello debemos andar en sus maneras, en lo que es su palabra. Dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 25. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová, nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Siempre justicia y misericordia van de la mano. Jonás predicó y Dios tuvo misericordia de un pueblo que se arrepintió. Dice Jonás capítulo 3 versículos del 1 al 5. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, en 3 días de camino, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Aunque Jonás hizo todo a su alcance para resistir el primer llamado de Dios, después de que Jonás fue disciplinado y se arrepintió, Dios le llamó de nuevo. Lo hizo por su misericordia y gracia hacia aquel pueblo. Ahora, volviendo a nuestro pasaje, el padre de alguna manera creía, pero no tenía suficiente palabra ni conocimiento de Dios. El libro de Marcos referente a este pasaje nos da más detalles. Veamos lo que le dice el Señor cuando el padre le explica el problema de su hijo. Dice Marcos capítulo 9 versículos del 22 al 24. Y muchas veces le echan en el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. El padre pidió misericordia por su hijo. Con lo poco que conocía a Dios, fue de intercesor para su hijo. El muchacho era lunático, tenía un problema mental. El lunático es una persona que se comporta de una manera cambiante y desconcertante. Tiene cambios bruscos de carácter o de humor sin explicación por intervalos de tiempo. Algunos le llaman gente bipolar. La frase muchas veces cae en el fuego es que una persona así está irritable, ansiosa y nerviosa exageradamente y con un hablar rápido, continuo y sin interrupciones. Y la frase muchas en el agua es cuando una persona lunática está pasivo, relajado, tranquilo y con una forma de hablar suave. Versículo 16. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Hay que admirar a este padre porque no se va a rendir. Está delante de una multitud donde estaban los escribas, donde habían muchos líderes religiosos, y también estaban algunos de los discípulos del Señor. Y nadie los pudo ayudar. Los 9 discípulos del Señor lo intentaron, pero no pudieron. Tal vez los líderes religiosos estaban reprendiendo a los discípulos de Jesús y burlándose de ellos, diciéndoles algo como, ustedes son un montón de falsos religiosos, farsantes como tu maestro. Dicen que pueden ayudar a la gente, pero ¿dónde está la ayuda? Seguramente los discípulos estaban impotentes al no tener poder para esta situación, según la autoridad que Jesús les mandó en Mateo capítulo 10, versículo 8. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracias. Pero ahora el poder se ha ido. ¿Cuál es la fuente de donde provenía el poder? Jesús mismo luego va a dar la respuesta, de que es la incredulidad y la falta de disciplina espiritual. Ahora, antes de ver la respuesta dura del Señor para los 9 que no los llevó al monte, veamos a sus discípulos más cercanos que sí los llevó. Estos fueron Pedro, Jacobo y Juan. Son los únicos los cuales presenciaron la resurrección de la hija de Jairo. Dice Marcos capítulo 5, versículo 37. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan,
hermano de Jacobo. Estos tres son los que en el momento crucial del Getsemaní estaban junto al Señor. Dice Mateo capítulo 26, versículo 37. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Pedro y Juan fueron los enviados para preparar la última cena. Dice Lucas capítulo 22, versículo 7. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo: Id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos dos fueron los primeros varones en llegar al sepulcro del Señor. Dice Juan capítulo 20, versículos del 1 al 3. En el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: Se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Y como apreciamos en este evangelio inspirado, son los tres que participaron de la transfiguración, es decir, el Señor no tiene acepción de personas, sino es cercanía de parte de ellos. Son los que siempre estuvieron con el Señor, y sobre todo que creían en su palabra, y entre los que no pudieron sanar al muchacho estaban Tomás y Felipe, quienes tuvieron esta conversación con el Señor en Juan capítulo 14, versículo del 5 al 9. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora lo conocéis, y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús les dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices: muéstranos al Padre? También entre los de poca fe estaba Andrés, quien dudó de la multiplicación de los panes y los peces. Dice Juan capítulo 6, versículos del 8 al 9. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Y por supuesto también estaba Judas, el que lo entregó. Volvemos al texto base, en donde Jesús se va a referir a estos que no subieron al monte y en donde su fe estaba mermada. Dice el versículo 17: Y respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. El Señor responde utilizando el término generación incrédula hacia sus 9 discípulos que no fueron al monte de la transfiguración. Incrédulo significa falta de confianza, compromiso con el Señor y sobre todo obediencia. Y aquí nos vamos a detener un buen momento. ¿Qué tan importante es la obediencia cuando se trata de la fe? Las Escrituras dan una clara explicación cuando se habla de fe y obediencia. El camino de la obediencia es el camino de la vida, pues Jesús vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Dice Hebreos capítulo 5, versículo 9: Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Por tanto, no hay salvación, no hay vida eterna sin obediencia. La muerte entró a causa de la desobediencia, pero vida e inmortalidad entró a causa de la obediencia. Un camino nuevo se abrió para nosotros por la obediencia de Cristo. Este camino está abierto ahora. La fe trae obediencia. Por medio de nuestra obediencia andamos paso a paso por el camino de la vida. Dios da el Espíritu Santo a todos los que le obedecen. Dice Hechos capítulo 5, versículo 32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Y solo por medio de este Espíritu recibimos luz y fuerza para andar por el camino de la vida. No llegamos a ningún progreso en este camino solamente sustituyendo mi obediencia por la de Cristo. Pero teniendo su obediencia como fundamento y ejemplo para mi vida, debo ejercitarme personalmente, tal como Hebreos 5:9 lo expresa claramente. Ningún solo paso se puede dar en este camino sin una obediencia personal. Lo mismo para el apóstol Pablo, que recibió en gracia y apostolado para la obediencia. Dice Romanos capítulo 1, versículo 5: Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre.
Las almas deben ser guiadas por la obediencia y no solamente creer y alegrarse sobre la obediencia de Cristo, sino que con su propia obediencia en espíritu y en verdad tomemos cada paso en el camino de vida. Desde el día en que uno se convierte a Dios, invoca su nombre, llega a una fe en Jesús y confiesa sus pecados, uno empieza en el camino de obediencia, porque es lo primero que el Evangelio nos conduce a hacer, y desde ese día empezamos siendo obedientes en todos los aspectos. El mensaje del Evangelio es, a pesar de que probablemente se vea diferente, un mensaje claro y preciso. Dice Mateo capítulo 28, versículo 20, sobre lo que nuestro Señor Jesucristo dijo: y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Esto significa ser obediente a cada una de estas palabras, y la obediencia nos conduce a orar. ¿Qué podría estar más claro y sin ambigüedades que la bendita palabra de obediencia en Santiago? Veamos un resumen de Santiago capítulo 2 versículos del 14 al 26. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Así también la fe, si no tiene obras, obediencia, es muerta en sí misma. También los demonios creen. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. No hay pues ninguna duda. No, sin obediencia la fe es muerta. Puedes pensar, decir y creer lo que quieras, pero la obediencia es lo que cuenta. Sin ella no hay salvación. No avanzaremos ni un paso en el camino de la vida sin completa obediencia. Dios da gracia para la obediencia. Todo lo que necesitamos para conducirnos a la obediencia se encuentra y se recibe en Cristo Jesús. De modo que no hay excusa. Procuremos pues ser obedientes en todo. Dice 2 Corintios capítulo 10 versículos del 5 al 6. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Dice también 2 Corintios capítulo 2 versículo 9. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de vosotros si sois obedientes en todo. Continuando con el versículo que estamos tratando, también el Señor utiliza la palabra perversa para esta generación. La palabra perversa significa que va en contra de todo lo recto y lo bueno, le gusta y se deleita haciendo lo malo. Dice Proverbios capítulo 21 versículo 8. El camino del hombre perverso es torcido y extraño, mas los hechos del limpio son rectos. El Señor también se refiere a sus discípulos preguntándose: ¿hasta cuándo os he de soportar? Porque después de casi una semana de ausencia del Señor, están en incredulidad y perversión, porque a los 9 que no subieron al monte también estuvieron entre quienes se les dio potestad y autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Veamos Marcos capítulo 3 versículos del 13 al 19. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar y a que tuvieran autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Andrés, a Felipe, a Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, a Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. La persistencia del Padre dará sus frutos, porque va a llevar a su Hijo al único donde puede tener ayuda real, esperanza real y sanidad real, al Señor Jesucristo. Ahora, el muchacho no estaba cerca en el momento de la discusión, por eso el Señor le dijo: traédmelo acá. Versículo 18. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Ahora, cuando Cristo lo reprendió, salió el demonio del muchacho. Por eso debemos estar conectados con el Señor, con el Verbo. Dice Efesios capítulo 6 versículo 12. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tenemos un enemigo invisible que es muy real. Cuando llegamos a amar a Jesús y confiar en Jesús, sus enemigos se convierten en nuestros enemigos. Pero cuando estamos puestos con la armadura de Dios, el enemigo no puede hacernos daño. Dice Efesios capítulo 6 versículos del 13 al 17.
Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Y sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Debemos afirmar también que la incredulidad no es la causa del pecado. El pecado es la causa de la incredulidad. El incrédulo es aquel que no cree a la palabra. Porque a los que creen, todas estas cosas les seguirán. Dice Marcos capítulo 16, versículos del 17 al 18. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos podrán sus manos y sanarán. Ahora, ¿qué es lo que significa pedir en el nombre de Jesucristo? Porque no solo es decir o mencionar el nombre, porque nombre es todo lo que uno representa. Dice Salmos, capítulo 119, versículo 132. Miradme y ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre. Por eso Dios el Padre cambia el nombre, como lo hizo con Abraham y Sara. Dice Génesis capítulo 12, versículo 2. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Así también Dios tiene autoridad sobre Cristo, y por la obediencia de nuestro Señor le dio un nombre que es sobre todo nombre. Por eso dice, y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo, y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Es decir, si Cristo vive en nosotros y crece en nosotros, nosotros estamos en Él, entonces cualquier cosa que le pidamos en su nombre, Él lo hará. Pero si Cristo apenas sobrevive en nosotros y nuestra vieja vida es más grande que Cristo, entonces seguimos siendo nosotros. Y ahí no se cumple esto de pedir en su nombre. Dice Salmos capítulo 44, versículo 5. Por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos, en tu nombre hollaremos a nuestros adversarios. Dice también Isaías capítulo 43, versículo 7. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Seguimos en el versículo 19 de nuestro texto principal. Viniendo entonces los discípulos de Jesús aparte dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Igual impresiona que ellos no se dieron cuenta del por qué no funcionó esa autoridad, ya que al igual como el que tiene el mal aliento, el que mengua en su fe siempre es el último en enterarse de su incredulidad. Seguramente ya muchos de ellos se preguntaron del por qué Jesús no les llevó también al monte de la transfiguración. Es muy probable que ellos no estuvieran listos. Lo otro que se puede inferir del por qué estaban bajos en su fe es porque habiéndose separado del Señor por menos de una semana, se descuidaron y estaban ya en la carne, porque comenzaron en discusiones con los religiosos de ese momento y sobre todo porque no pudieron ayudar al hijo de aquel padre. Versículo 20 de nuestro texto principal. Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará, y nada os será imposible. Ellos no estaban obedeciendo a la palabra, su fe estaba flácido, sin consistencia. No así, por ejemplo, como la de Pablo, del apóstol Pablo, que predicaba y hacía Dios a través de las manos de Pablo milagros extraordinarios. Dice Hechos capítulo 19, versículos del 11 al 16. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto, pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa y desnudos y heridos.
Cuando dice diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará, no se está refiriendo a montes físicos, sino se refiere al Señor mismo. Porque montes son los ungidos, los que tienen el favor de Dios, los que hacen justicia. Dice Salmos capítulo 30, versículos del 6 al 7. En mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido, porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte. También Salmos capítulo 68, versículo 16. ¿Por qué observáis, oh montes altos, al monte que deseó Dios para su morada? Ciertamente Jehová habitará en él para siempre. Y el versículo más notorio, en Isaías capítulo 2, versículo 2. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Vemos que monte se refiere a Cristo y sus ungidos. Ahora, la última parte de este versículo 20 dice, y nada os será imposible. Es decir, todo será posible. Enfatizo esto porque hay una controversia respecto a este último versículo 21 que veremos, ya que según muchos teólogos, este versículo no estaba en el original de la palabra que fue agregado posteriormente. Versículo 21 y último de nuestro pasaje. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Ahora, aquí no quiere decir, como muchos piensan, solo de oración y ayuno sin la fe, porque ya vimos que con la fe todo es posible. No, aquí está hablando que a la fe verdadera hay que agregarle oración y ayuno. Si no, sería contradictorio con muchos versículos como estos. Dice Proverbios capítulo 28, versículo 9. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. También Mateo capítulo 6, versículo 7. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Ahora, respecto al ayuno, el Señor dijo en Mateo capítulo 6, versículo 16. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Según el contexto de este versículo, Jesús asume que su pueblo ayuna, por eso dice cuando ayunéis, no para manipular su deidad y solicitar algún deseo, por bueno que parezca, sino para tener comunión con nuestro Padre que está en secreto, mostrar lo que Él es y su voluntad para nuestra fe. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Amén.